Vamos a continuar con la serie de sermones basado en la epístola a los romanos. Y este es el sermón número 9, que tiene por título Crónica de una muerte anunciada. Sí, yo sé que es un nombre llamativo, de verdad. Les voy a explicar por qué. Porque sabe que, hermanos, si queremos nosotros comprender el pasaje de Romanos capítulo 3 que vamos a empezar hoy día, debemos dar un paso atrás y recordar lo que el apóstol Pablo dijo al final del capítulo 2. Y allí, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice de manera muy tajante que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. Hermanos, ahora su Biblia, por favor, en capítulo 3 de Romanos, y vamos a abordar hoy día los versículos 1 al 8. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Aquí hay algunas preguntas extrañas. Aquí hay algunas preguntas que llaman la atención y vamos a tratar de explicarlas. Este es un sermón expositivo. Recordemos lo que el apóstol Pablo había dicho al último. No es judío el que lo es exteriormente. Es judío, ¿verdad?, el que lo es en el corazón, en el interior. Esos son los verdaderos judíos. Con estas palabras, Pablo les dijo con absoluta claridad a sus oyentes que la religión externa, esa vida externa, esa religiosidad externa, ¿verdad?, las ceremonias físicas, la ascendencia étnica o biológica, no justifican a nadie delante de Dios. A Dios no le importa la etnia, no le importa el sexo, no le importa, ¿verdad?, la cantidad de dinero que alguien tiene. El Señor no hace acepción de personas en cuanto al juicio. En muchos sentidos, hermanos, lo que el apóstol Pablo está redactando desde el capítulo 1 hasta esta sección, ¿verdad?, es algo que he llamado la crónica de una condenación o una muerte anunciada. Claro, al igual que la famosa novela de García Márquez, ¿verdad?, que tiene por título, ¿verdad?, Crónica de una muerte anunciada, donde el destino del protagonista está sellado desde el primer capítulo y todos saben que el protagonista va a morir, ¿verdad?, y nadie puede evitarlo. De la misma manera, el juicio sobre el pecado ya ha sido decretado. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, a anunciar la condenación tanto de judíos como de gentiles. Los judíos leían el capítulo 1 de Romanos y ellos quizás pensaban que eran espectadores de la tragedia. El mundo pagano va a caer bajo juicio, dice el apóstol Pablo. Pero de repente llegan al capítulo 2 y al capítulo 3 y los judíos, ¿verdad?, lo leen y Pablo les dice: no, señores, ustedes no son solamente espectadores de esta tragedia, sino que ustedes están en el mismo escenario, bajo la misma sentencia. Judíos y no judíos están bajo condenación. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es preparar el camino para lo que vamos a ver en la próxima semana. El capítulo del versículo 9 en adelante es categórico: no hay ninguno que se salve, no hay justo. Hermanos, cuando uno escucha una afirmación de esa magnitud, es natural que en la mente del judío del primer siglo, ¿verdad?, e incluso en nuestra mente hoy día, surgieran algunas preguntas o algunas objeciones como las que vamos a ver hoy día. Capaz alguien podría decir: Pablo, si la circuncisión física no salva, y si ser descendiente directo de Abraham no me garantiza la salvación, entonces ¿de qué sirvió el Antiguo Testamento? ¿De qué sirve la historia de Israel? ¿Acaso Dios descartó a su pueblo?
¿En vano entonces está la ley? ¿En vano son los pactos, la revelación que Dios nos dio? ¿Acaso tiene algún valor pertenecer al pueblo de Dios en el Israel del antiguo pacto? Es una pregunta muy importante, interesante. Y para entender esta confusión, imaginemos a alguien que recibe de regalo un auto último modelo, equipado con la mejor tecnología. Ese vehículo es una bendición inmensa, pero supongamos que esa persona cree que por el solo hecho de tener las llaves en el bolsillo ya llegó a su destino. Es una tontera, ¿verdad? Y decide manejar de forma imprudente. Hermanos, cuando se estrella, choca con el auto, se indigna y dice: bah, ¿de qué me sirvió tener un auto tan caro si igual terminé chocando? Es que el problema no era el vehículo, sino confundir el privilegio con la meta real. Muchos judíos pensaron que por ser judíos ya eran salvos, pero el problema no era ese. El problema era que no llegaron a la meta, tener un corazón ad hoc a lo que Dios demandaba. En ese sentido, la epístola a los Romanos en el capítulo 3 no es un paréntesis en la carta, sino que lo que va a hacer el apóstol Pablo es explicar interrogantes que podrían surgir a partir del Evangelio. Hay preguntas que a lo mejor le pueden hacer usted en algún momento, o usted a lo mejor se las hace. Y lo que va a hacer Pablo es anticiparse, ¿verdad?, a sus críticos y responder algunas objeciones. Primero, entre los versículos 1 y 2, va a responder respecto del valor de los privilegios espirituales. Pablo, hermanos amados, hace una declaración, ¿verdad? Y anticipa de inmediato la voz de alguien que se lo opone y dice: ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? Respóndeme. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué me sirve ser judío y tener circuncisión si tú me dices que igual estoy bajo condenación? Fíjese bien, el apóstol Pablo usa una herramienta retórica, ¿verdad?, llamada diatriba, ya la diatriba, que es un recurso un recurso greco-romano, y lo utiliza como vamos a ver a lo largo de toda la serie. Son preguntas de supuestos supositores que le hacen preguntas, ¿verdad? Le dice: entonces, ¿de qué me sirve esto? Ahora bien, ¿por qué Pablo usa esta diatriba? Porque esta es la reacción lógica de una mente acostumbrada al orgullo religioso. Hermanos, si la ceremonia no te salva, si ser bautizado no te salva, si haber sido circuncidado, si ser judío no te salva, y ser descendiente biológico de Abraham no te salva, no te otorga ninguna inmunidad, entonces el judío promedio se podría preguntar: ¿acaso ser parte del pueblo del pacto en el pasado ha sido una pérdida de tiempo? De nada sirvieron los siglos de historia, de reyes, de tradiciones. ¿De qué sirvió? Por eso es crucial entender a Pablo, hermanos amados. Él no está desacreditando el plan de Dios con Israel en el antiguo pacto, ni está diciendo que pertenecer al pueblo del pacto no tiene ningún valor. De hecho, lo que Pablo está combatiendo no es el uso correcto, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, sino el abuso pretencioso, ¿verdad?, y presuntuoso de ellas. Dicho lo anterior, ahora encontramos la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 2. Frente a la pregunta si existe alguna ventaja ser circuncidado, la respuesta de Pablo es contundente. Dice: mucho, de todas maneras, en todas las maneras. O sea, ¿sirvió la circuncisión en su momento? ¿Sirvió tener la ley? Mucho, de todas maneras. Fíjese bien, Pablo no minimiza lo que Dios hizo con Israel. No dice: no hay ninguna ventaja. No dice eso. Al contrario, él afirma que las bendiciones de haber sido escogidos por Dios como pueblo, ¿verdad?, es una bendición inmensa. Pero Pablo señala el corazón de esta ventaja diciendo lo siguiente: ¿por qué tiene ventaja? Primero, ciertamente, porque les ha sido confiado los oráculos del Señor. En otras palabras, ¿verdad?, ha sido confiada la palabra de Dios. Les fue confiada la palabra. Antes, el mundo gentil no tenía acceso a la Torá, a la palabra. Solamente los judíos tenían acceso a los oráculos. Hermanos, se refiere a la mismísima voz de Dios. Ellos tenían acceso a la voz de Dios, a la revelación escrita, a las sagradas escrituras. A ningún otro pueblo en toda la faz de la tierra, ¿verdad?, se le otorgó el depósito divino de la verdad, sino a los judíos. Fue a ellos a quien se les entregó, ¿verdad?, y se les ordenó guardar la ley. Mientras las naciones paganas caminaban en oscuridad espiritual, adorando a ídolos mudos, especulando sobre el origen del universo, fue a Israel a quien se le fue dada la luz divina.
Por lo tanto, los judíos conocían el carácter de Dios, su ley moral, sus promesas de redención y la esperanza del Mesías que habría de venir. Por lo tanto, tener las Biblias en sus manos era una gracia divina sin igual. ¿Aprovechó de algo? Claro que sí, aprovechó. Tener la ley de Dios en sus manos. Por lo tanto, sí, ser judío tenía una ventaja enorme al poseer todos estos beneficios. Pero ahora, hermanos, pensemos en nuestras vidas y en nuestros privilegios. Porque sí, tú tienes privilegios. Niños, escuchen. Ustedes tienen privilegios al estar escuchando la palabra de Dios desde pequeños. Muchos de nosotros hemos sido profundamente privilegiados al haber nacido en un hogar cristiano donde se nos enseñó la Escritura desde pequeños. O quizás llevamos años asistiendo a una iglesia fiel donde se expone semanalmente la palabra de Dios y tal vez tienes fácil acceso a múltiples traducciones de la Biblia, ¿verdad? Recursos teológicos, estudio. Tenemos una iglesia donde se explica y se estudia la palabra de Dios seriamente. Y todo eso es una ventaja incalculable. Mucha gente, hermano amado, no tiene acceso y anda detrás de falsos profetas, de milagreros, de gente que hace llover oro del cielo, ¿verdad? Hay mucha gente que anda detrás de cosas porque desconoce, no tiene estos privilegios. Tener acceso a una enseñanza sana de la palabra de Dios es una bendición que no debemos menospreciar jamás. Sin embargo, aquí está la advertencia en el pasaje. El privilegio nunca sustituye la conversión personal, porque pertenecer a una iglesia sana, tener una Biblia en tu velador antes de acostarte para leerla, ¿verdad? O dominar la teología cristiana, reformada, no salva a nadie. Son privilegios maravillosos, pero eso no salva a nadie. Conocer la verdad de manera intelectual no te exime o no me va a eximir a mí del juicio si nuestro corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, el privilegio no nos fue dado para generar en nosotros un orgullo, pensando que somos mejores que el mundo pagano o que otras iglesias que son demasiado carnales e ignorantes, ¿verdad? Sino para despertar en nosotros un sentido de profunda gratitud y alta responsabilidad. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 48, dijo palabras que son muy importantes. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Entonces, el mayor peligro de tener la luz o tener tanta luz es que si la rechazamos o la damos por sentada, esa misma luz se convertirá en nuestro mayor testigo de acusación frente al día del juicio. Imagínense tener tanta enseñanza, imagínense tener tanta verdad, tanto acceso a la luz de las Escrituras y despreciarla y rechazarla o pasarla como algo banal. Entonces, aquí está la primera pregunta que el apóstol Pablo responde. ¿Tener acceso a estos beneficios sirven de algo? Sí sirven. Pero siempre y cuando nuestro corazón sea transformado y no lo usemos para nuestra arrogancia. En segundo lugar, vemos la diatriba, ¿verdad?, del apóstol Pablo en relación a la fidelidad de Dios que es mostrada permanentemente en los versículos 3 y 4. Fíjese, Pablo introduce aquí en el versículo 3 una segunda objeción hipotética respecto a los judíos y la fidelidad de Dios. Y hace la pregunta, dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido infieles, algunos judíos han sido infieles, ¿su infidelidad hizo nula la fidelidad de Dios? Fíjese bien, el razonamiento, esto es profundo, hermanos amados, por eso les pido que pongamos así los sentidos completamente. El razonamiento del interlocutor ficticio es el siguiente. Dios hizo un pacto con Abraham y prometió bendecir a la descendencia de Abraham. Sin embargo, en la historia de Israel y de manera dramática, rechazando al Mesías, la mayoría de los israelitas y judíos cayeron en incredulidad y fueron desobedientes. ¿Eso es un hecho? Es un hecho, es un axioma. Por lo tanto, la mente humana podría razonar de manera equivocada y concluir lo siguiente: si la gran mayoría de los israelitas está bajo el juicio de Dios por ser infieles, ¿significa esto que Dios falló en cumplir sus promesas? ¿Fracasó el pacto divino? Esa es la pregunta. Y esa pregunta profunda, ¿verdad? Es profunda porque atañe al carácter de Dios. Está preguntando, ¿cómo es Dios? ¿Es fiel? ¿Hasta qué punto es fiel? ¿Te has preguntado cuántas veces esa pregunta? ¿Hasta qué punto, Señor, tú eres fiel conmigo, siendo yo tan infiel? En otras palabras,
podríamos preguntarnos, ¿depende la fidelidad de Dios de la fidelidad humana? ¿Dios va a ser fiel mientras yo sea fiel? La respuesta de Pablo da la impresión de que está gritando con indignación porque se está tocando el carácter de Dios. Y la respuesta del versículo 4 es una frase célebre. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. En griego, me genoito. Esta es la expresión de rechazo más fuerte que existe en el Nuevo Testamento. De ninguna manera. Tajantemente lo negamos. Equivale a decir jamás. Jamás pienses tal cosa ni por un momento y deséchalo porque es imposible. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Antes dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, Pablo aquí está estableciendo aquí un paradigma sobre cómo entender el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es independiente de las acciones del ser humano. Dios no depende de su creación, su carácter es independiente de nosotros. Y por lo tanto, aunque la humanidad entera flaquee, aunque la humanidad entera caiga en mentira o rompa sus compromisos, la verdad y el compromiso de Dios permanece intacto. La incredulidad del hombre jamás podría arruinar el plan de Dios ni obligarle a retractarse de su palabra. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta realmente esta fidelidad de Dios con respecto a Israel? Porque siempre está la pregunta, ¿es acaso el Israel que está ahí metido en el Medio Oriente haciendo genocidios con otras partes el pueblo de Dios? ¿O en qué sentido se refleja la fidelidad de Dios? Aquí es donde debemos recordar la distinción crucial entre lo que es ser un Israel étnico y el verdadero Israel de la fe, el que vimos la semana pasada. Porque Pablo demuestra que la fidelidad de Dios no consiste en salvar al hombre por su herencia étnica. La fidelidad de Dios consiste o se cumple y se refleja precisamente en que a lo largo de la historia y de manera plena en la era del nuevo pacto en Cristo, Dios efectivamente cumplió su promesa al salvar al verdadero Israel, ¿verdad? El verdadero Israel de en medio del Israel étnico. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no confiaron en su linaje exterior, sino que fueron transformados en el corazón, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, como dice Romanos 2:29. Aquellos judíos, aquellos israelitas étnicos que pusieron su fe en el Mesías, aquellos que creyeron en Jesús. En simples palabras, Dios fue fiel, salvando a su pueblo Israel, compuestos por los verdaderos judíos creyentes en Jesucristo, en el cual fuimos también nosotros los gentiles creyentes incorporados. ¿Se va entendiendo? El verdadero Israel no es el étnico, el verdadero Israel es el creyente, el que cree en Jesucristo. Como el mismo apóstol explica más adelante en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8, dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, dice Romanos capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9, versículos 6 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Fíjese, hay verdaderos y falsos israelitas, ¿verdad? Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Ellos son contados como descendientes. Entonces, en medio del Israel étnico hay un verdadero Israel. O sea, alguien puede ser israelita, un judío, y creer en el Mesías. Ese es un verdadero israelita, ¿ya? Este pasaje nos deja una gran certeza. Porque ya que vemos un mundo donde la gente rompe sus promesas, donde los seres humanos fallan y donde nosotros mismos a menudo luchamos con la inconstancia, ¿verdad? Aquí vemos que nuestro Dios permanece verdadero. Dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor permanece fiel en todo tiempo. Eso significa que tu salvación, mi salvación, no descansa en nuestra capacidad de mantenernos firmes, de portarnos bien. Descansa en la fidelidad inconmovible de aquel que te prometió la vida eterna. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13 lo dice de manera clara: si nosotros fuéramos infieles,
Mira lo que está diciendo. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, hermanos amados, cada vez que nosotros caemos, cada vez que nosotros fracasamos, cada vez que nosotros bajamos los brazos, ¿verdad? El Señor sigue ahí, permaneciendo fiel para con nosotros. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? No es nuestro amor el que nos sostiene. Es el amor de Dios, su fidelidad la que nos sostiene. Hambre, peligro, persecución, ni nosotros mismos nos podremos separar del amor de Dios, porque es el amor, la fidelidad de Dios la que nos sostiene. Por eso Dios fue fiel con el pueblo de Israel y salvó verdaderos israelitas. Desechó el pueblo étnico, hay que decirlo. Dios desechó el pueblo étnico, pero de ese pueblo étnico escogió verdaderos israelitas, los 12 apóstoles. La iglesia cristiana nació con judíos. ¿Se entiende el punto, verdad? Hermanos, este pasaje es importante. Es importante porque tenemos que entender que Dios siempre ha sido fiel con su pueblo y es fiel con su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. E igualmente que en el antiguo Israel habían verdaderos y falsos judíos o israelitas, así también pasa en la iglesia. Dentro de la iglesia hay verdaderos y falsos creyentes. Yo espero que todos aquí seamos verdaderos creyentes. Pero el Señor dijo que dentro del trigo también iba a crecer cizaña. Siempre ha pasado eso. La siega ocurre al final. Amén. Pero que el Señor nos ayude a ser todos verdaderos israelitas, todos verdaderos creyentes. Ahora bien, veamos la tercera y última diatriba que el apóstol Pablo aborda aquí, la injusticia humana y la justicia de Dios. En los versículos 5 al 7, Pablo lleva la diatriba a su punto de mayor distorsión lógica y se anticipa a la mente caída que busca cualquier resquicio para librarse de la culpa, ¿verdad? El apóstol plantea el siguiente razonamiento y dice, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, diremos acaso, ¿será injusto Dios que da el castigo? Y hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. Fíjense bien, el apóstol Pablo está diciendo, hablo como hombre. Es decir, este es el razonamiento absurdo y caído del hombre que intenta usar su propia soberanía, la propia soberanía de Dios como una excusa para su rebelión. Es casi como decir, si Dios es fiel y tiene su gracia, pequemos mucho más para que abunde la gracia. De hecho, lo va a presentar más adelante. Pablo destruye ese argumento irracional, ¿verdad? Con dos razonamientos correctos. Primeramente, en el versículo 6 dice lo siguiente, nuevamente responde con, en ninguna manera. O sea, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice el versículo 6. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Si Dios fuera injusto al castigar el pecado del hombre por el solo hecho de que Él es capaz de usar el pecado del hombre, ¿verdad?, para su propia gloria, entonces el juicio final sería imposible. Esta consecuencia es inaceptable a la luz de la teología bíblica. Fíjense bien, Pablo desnuda el razonamiento pecaminoso de algunos judíos usando un recurso clásico de la lógica y la retórica llamado reducción al absurdo. Primeramente, hace una premisa. ¿Cuál es la premisa del oponente? Si mi pecado hace resaltar la gloria de Dios, Dios no debería juzgarme. Mira, escuche bien. Si mi pecado hace resaltar la justicia de Dios o la gloria de Dios, Dios no debería juzgarme porque al final mi pecado lo exalta a Él. La lógica que Pablo usa es la siguiente. Si la regla es Dios no puede juzgar ningún pecado que termine glorificándolo, entonces ningún pecado humano podría ser juzgado, porque en la soberanía de Dios todo el mal y todo el juicio terminarán manifestando su gloria y su justicia. Por lo tanto, hay una conclusión absurda. Por lo tanto, Dios no podría juzgar a nadie en el mundo. ¿Cuál es la refutación? Como para la mente judía es indiscutible que Dios sí juzgará al mundo pagano, la premisa inicial del oponente queda demostrada como falsa y como absurda. En otras palabras, está refutado, ¿verdad? Dios es justo al juzgar todos los pecados, aunque todos los pecados sirvan para glorificarle.
porque Dios se glorifica castigando el pecado. En segundo lugar, yo sé que estos pasajes son como bien intensos, son profundos, ¿verdad? Así que estamos tratando de usar todos los elementos posibles para explicarlos. En segundo lugar, lo que hace Pablo aquí es condenar lo que se conoce como el antinomianismo. La palabra nomos significa ley, y antiley son aquellos que dicen, los antinomianos son aquellos que dicen, no hay que cumplir ninguna obediencia a la ley. No hay que hacer nada, viven en pecado total, Dios es un Dios de gracia. Pablo ya aclara, ¿verdad?, la calumnia de la que él mismo era víctima. Los judíos acusaban a Pablo, le decían, Pablo, tú estás predicando un evangelio de gracia, y la salvación y la obediencia, ¿dónde la dejas? Y Pablo responde y dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En otras palabras, los opositores de Pablo, los judíos que se oponían a Pablo, tomaban la predicación de la gracia soberana y la pervertían, ¿verdad? Lo mismo que se nos acusa muchas veces a nosotros. Ay, si soy salvo, siempre salvo, entonces vivamos como el diablo mismo. Usan esa misma retórica lógica errada. Lo acusaban a Pablo de promover el libertinaje, ¿ya? Lo acusaban. Total, como hay gracia, seamos libres y hagamos lo que queramos. Estos opositores de Pablo argumentaban que si la gracia abunda donde abundó el pecado, entonces deberíamos pecar mucho más para que Dios se gloríe aún más. ¿Se da cuenta cómo usan la lógica? Pablo aquí no entra en el debate filosófico, ¿verdad? No entra ante semejante blasfemia. Simplemente sentencia a los que piensan así diciendo lo siguiente, en el versículo 8, la condenación de los tales es justa. Hermanos, el mal nunca deja de ser mal. El hecho de que Dios sea tan infinitamente grande y soberano como para canalizar, como para gobernar y redimir el pecado de los hombres para sus propósitos santos, como ocurrió en la cruz del Calvario, eso jamás minimiza el pecado y sus consecuencias. El pecador actúa, ¿verdad?, con intenciones perversas y va a ser juzgado por ellas. Ese es un axioma universal. Todos los seres humanos de una u otra forma creen que va a venir un juicio sobre los malos. Los hinduistas le llaman el karma, ¿verdad? Nosotros le llamamos el justo juicio de un Dios soberano. Hermanos, este pasaje nos confronta bastante. ¿Sabe por qué? Porque siempre está el peligro de intelectualizar o excusar el pecado. Hay gente que hace tremendas maniobras para terminar justificando el mal, tremendas maniobras intelectuales para terminar justificando el mal. Jamás debemos usar verdades profundas como la soberanía de Dios o la abundancia de su gracia y su fidelidad para minimizar nuestras fallas o para bajar la guardia ante la tentación. Ay, si Dios perdona, entonces hoy día puedo pecar. Esa sería una forma de pensar absolutamente tonta, necia. El razonamiento de al final Dios perdona todo, o Dios es buena onda, o Dios saca algo bueno de todo lo malo, ¿verdad? Puede ser una manipulación peligrosa de la verdad. Es verdad, pero mal usada puede ser muy peligrosa y dañina. Debemos entender que la verdadera gracia de Dios no produce un estilo de vida descuidado. Produce un corazón humillado, agradecido y deseoso de santidad. Por lo tanto, sacar provecho del perdón divino para pecar impunemente no es entender la gracia, es abusar de la gracia. ¿Hay gracia? Siempre hay gracia. ¿Hay perdón? Siempre hay perdón. Pero usar esa realidad, ¿verdad?, para actuar impunemente, para actuar imprudentemente, es hacer mal uso de lo que el Señor nos ha entregado. Como conclusión, permítame concluir diciendo lo siguiente. Si uno mira este pasaje en su conjunto, las preguntas que el apóstol Pablo responde pueden parecer raras, distantes, porque le está hablando a los judíos que están siendo opositores hacia él. Pero en el fondo reflejan la misma inclinación de nuestro corazón caído. Fíjense bien, por un lado Pablo le quitó al judío, al religioso, y también nos quita a nosotros hoy cada una de las salidas de emergencia que usamos, ¿verdad?, en las que intentamos refugiarnos para no confrontar la realidad de nuestro pecado. Lo que está haciendo Pablo es decirle a los judíos, ustedes no tienen ninguna posibilidad, al igual que los gentiles,
Dejen de usar los argumentos étnicos, dejen de usar la fidelidad de Dios, dejen de usar la gracia de Dios como excusa, ¿verdad? Como excusa. ¿Sabe por qué? Por un lado, porque no podemos refugiarnos en nuestros propios privilegios religiosos, como ir a la iglesia, como tener acceso a la Biblia, porque esos privilegios sin conversión son en vano. Al judío no le sirve de nada haber tenido la Torá, la circuncisión, si no habían cambiado en el corazón. Lo mismo le pasa al cristiano. Al cristiano no le sirve de nada ir a la iglesia, tener la Biblia, conocer mucha teología, si su corazón no es transformado. Ni al judío ni al griego le sirve de nada. Por otro lado, tampoco podemos responsabilizar a Dios o a sus promesas, ¿verdad? Porque Él permanece inmutable, verdadero y fiel, a pesar de nuestras infidelidades. Y Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Nosotros somos los que pecamos. No podemos responsabilizar a Dios. Por último, no podemos justificar nuestro pecado con piruetas intelectuales ni abusar de la gracia, porque Dios es un juez justo que juzgará el mundo con su perfecta justicia. Por lo tanto, no caigamos en la estupidez de pensar, si abunda gracia, pequemos más. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir con esta preparación en estos versículos? Lo que está haciendo Pablo es preparar el terreno para el veredicto devastador que vamos a leer la próxima semana, en los siguientes versículos. Versículos 10, versículo 12, donde nos dice, no hay justo, ni aún uno. Todos los hombres se desviaron, no importa si es gentil o pagano, si es gentil o judío, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay ni uno que sea justo, ni uno que sea bueno. Entonces lo que el apóstol Pablo ha venido haciendo es armando argumento tras argumento tras argumento para llegar a una conclusión que es fatal. No hay ni un solo ser humano que pueda salvarse. Los 3 primeros capítulos de Romanos, hermanos amados, es, como tiene por título este sermón, ¿verdad?, una crónica de una muerte anunciada, de una condenación anunciada. Eso es lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo durante largos y largos versículos. Por lo tanto, al igual que en el juicio donde el juez tacha cada argumento de la defensa, ¿verdad? Al igual que cuando hay un juicio, ¿verdad?, y el juez dice, no, abogado defensor, no le sirve eso, no le sirve eso, no le sirve eso, ¿verdad? De la misma manera, Pablo deja al judío tan en bancarrota e indudablemente tan mal como el gentil. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no te sirve este argumento para ser salvo, no te sirve este argumento para ser salvo, no te sirve este argumento para ser salvo. Estás tan en desgracia como lo está el gentil. Ni judíos ni gentiles, todos están bajo la condenación porque no hay ni uno justo. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero hermanos, para terminar, déjame decirle que la intención del apóstol Pablo, al dejarnos sin excusas a todos los hombres, no es hundirnos en la desesperación, sino darnos la única medicina que puede salvar nuestra alma. Los seres humanos se escudan, los judíos se escudaban en la circuncisión, los gentiles se escudan en la ignorancia, el mundo se escuda en el secularismo, ¿verdad?, en la buena onda, en la posmodernidad. Todos buscan medicinas, todos buscan su propia verdad. Pero Pablo deja a todos los hombres sin excusas, y lo hace ¿para qué? Para que acudamos a la única medicina que puede salvar el alma humana, que puede realmente reconfortar el corazón humano. Porque mientras intentemos justificar nuestro pecado y seguir confiando en nuestra herencia moral, no, que yo de chiquitito que crecí en la iglesia, ¿verdad?, o apelar a nuestras ventajas, como la gracia de Dios, hermanos, no nos servirá de nada si todavía confiamos en nosotros mismos. Dios solo puede vestir con la justicia de Cristo. Escuche bien, Dios solamente puede vestir con la justicia de Cristo a aquellos que reconocen estar completamente desnudos. ¿Qué es lo que pasó en el huerto del Edén después de pecar? Adán y Eva se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los cubrió. Los cubrió. Eso es lo que hace Dios, pero lo hace con hombres que reconocen estar completamente desnudos delante de Él, diciéndole, Señor, no tengo ninguna otra opción más que tu gracia. Y ahí viene Dios y nos viste con la justicia de Cristo, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que a la novia se le ha concedido que se vista
de ropas blancas, de lino fino. Esa es la justicia de Cristo. No es una vestidura que nosotros hemos construido, es la vestidura de Cristo que Él sí construyó por nosotros y para nosotros. Hoy el Señor, hermanos, nos llama a dos cosas. Primero, a los que ya llevan años en la iglesia o aquellos que toda la vida han crecido en un hogar cristiano, no confíen en esos privilegios. Son hermosos, sirven de mucho, ¿verdad? Los que lo hemos gozado sirven de mucho, pero no confiemos en eso, sino miremos nuestros corazones si han sido verdaderamente transformados por la gracia de Dios. Démosle la gloria y las gracias al Señor por la palabra a la que hemos tenido acceso, pero corramos a Cristo constantemente con fe personal, con fe viva, con una relación personal con Cristo, porque de nada me sirve tener tanto conocimiento bíblico si no lo aplico a mi vida, si no soy transformado por ella. Y a todos los demás, a quienes quizás llevan poquito en la fe, y a todos nosotros, por cierto, por último, te invito a que descansemos en la fidelidad de Dios. Porque ¿sabes qué? El mundo está tan inestable. Hay guerras todo el tiempo. Este último tiempo está súper inestable y estamos en medio de nuestros propios fallos también, porque fallamos una y otra vez. Una y otra vez nos cuestionamos si nuestra fe es verdadera. Hermanos, pero en medio de todo eso, la verdad de Dios permanece firme. El Señor dijo, si nosotros fuésemos infieles, Dios sigue siendo fiel. Descansemos en su fidelidad. Nuestra salvación depende de lo invencible y fiel que es nuestro Salvador. En Él descansa nuestra salvación. Por lo tanto, que el Señor nos mantenga aferrados únicamente a la justicia que se nos da por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie. Oremos al Señor. Solo a Dios la gloria.